Buenas, bienvenidos de nuevo a la sesión del seminario de Cipe 3D. En esta ocasión vamos a ver cómo se trabajan con las cargas. Vamos a ir introduciendo algunas cargas de forma aleatoria, puntuales, lineales, etcétera, dentro del archivo. Vamos a ir abriéndolo, seminario 3D. Evidentemente las cargas que vamos a introducir tienen que ser cargas previamente calculadas, es decir, tenemos que ver qué cargas son las que vamos a utilizar. Para ello nos tenemos que fijar en la normativa obligada de cumplimiento que tengamos en vigor. Si estáis trabajando en España, pues será lógicamente el Código Técnico de la Edificación, su documento base de acciones en la edificación. En cualquier caso, nosotros no es el objetivo de este seminario explicar cómo se calculan dichas cargas, sino más bien ver cómo se aplican y cómo se colocan dentro de nuestra estructura. Lo que vamos a ver ahora mismo es ver cómo se introducen los distintos tipos de cargas. Estas cargas, metemos en este menú, pueden ser cargas introducidas sobre barras o pueden ser cargas introducidas sobre nudos. También existe la opción de introducir paños de distribución de carga y cargas superficiales. Estas opciones no las veremos en el seminario de hoy, en la sesión de hoy, las veremos en próximos seminarios. Restaurar. Lo que sí que vamos a ver también, que es muy importante, lo que sí que vamos a hacer es ver también, porque es realmente importante, es la definición de las hipótesis. De hecho, vamos a empezar por aquí. Cuando nosotros nos metemos en las hipótesis, vamos a ver que en realidad la única que existe actualmente, porque en el menú de trabajo inicial, en el de descripción de la obra, no describimos ninguna más, es solo y exclusivamente la hipótesis correspondiente al peso propio. Es decir, que en esta hipótesis lo que va a ocurrir es que el programa de forma automática va a generar el peso propio correspondiente a las barras que estamos utilizando, sea cual sea su disposición. Evidentemente será una carga lineal descendente. Nosotros lo que podemos hacer es decirle al programa que nos muestre todas las hipótesis con las que estamos trabajando. Esta línea amarilla, en cuanto que yo me acerque un poquito, vais a comprobar que es una línea muy finita correspondiente al peso propio de las barras que se han metido, y vertical descendente. Voy a acercarme todavía más para que veáis que es un vector. La barra estaba en color azul y naranja, y esta es la representación del peso propio. Cuando nosotros hagamos el cálculo, lógicamente esa línea vertical descendente correspondiente al peso propio, si se incrementa la sección de la barra, será una carga lineal mayor, ¿vale? En el caso en el que nos ocupa, como todavía no se ha producido el cálculo, pues lo que va a ocurrir básicamente es que esa carga se ha quedado justo con la descripción de la barra que teníamos inicialmente. Repasamos entrando dentro del menú bar, le vamos a escribir, y ahora aquí vemos que esto es una barra UP80, todas las de esta alineación. Esta es una barra UP80 también, todas las de esa alineación, con una posición determinada. Estos son IP80, son IP80 la de la cumbrera, y los pilares pues son HBC. Muy bien. Como os decía, estamos trabajando con las cargas, y la segunda opción, esta hipótesis vista, la vamos a dejar ahora por explicada parcialmente, puesto que tiene que ver mucho con las opciones correspondientes a la descripción de la obra. La otra función del primer bloque, que es el de escala, lo único que hace es modificar la escala de visualización en pantalla de, en este caso, la hipótesis que estamos trabajando, peso propio. Le podemos aplicar una escala de representación para la totalidad de los elementos correspondientes a esa hipótesis, y luego también se puede hacer una escala de representación por tipos. Mi consejo es que no se modifiquen en la medida de lo posible, porque pueden llegar a ser un poquito complicado de entender, pueden despistar, ¿vale? En principio uno es libre, si queremos modificar en la hipótesis de peso propio, que es en la que estamos ahora mismo trabajando, y ponemos en lugar de 1, lo ponemos en cuenta, pues ahora cuando salgamos y le demos nuevamente a carga, hipótesis vista y visualizar, pues evidentemente la flechita amarilla va a ser mucho más grande, ¿veis? Una flecha amarilla mucho más grande que la que teníamos inicialmente. Bueno, esto ya os digo, en principio, si no lo veis estrictamente necesario, casi mejor no utilizarlo, porque puede llegar a ser un poquito confuso. Lo dejamos nuevamente en 1 y lo vamos a aceptar. Ahora, cuando volvamos a hacer el redibujo de las cargas, como ha ocurrido, pues evidentemente prácticamente coinciden, porque las 6 barras que están son las que se han definido inicialmente. ¿Qué pasa con la correspondiente hipótesis vista que hacía referencia con antelación? Bueno, nos tenemos que meter en el menú de obra.
Y dentro del menú de obra, la primera alternativa, que es con la que comenzamos a trabajar, es la correspondiente a datos generales. Dentro de datos generales hay un apartado que veis aquí, que es el de estados, límites, combinaciones e hipótesis adicionales. Si nosotros nos metemos en estado límite, nos va a aparecer las que se corresponden en el estado límite con la EHE, que es la norma que nosotros tenemos ahora mismo introducida en estado límite de rotura, ¿vale? Pero cuando nosotros nos metemos en la parte correspondiente a hipótesis adicionales, vemos que solo y exclusivamente está definida la correspondiente al peso propio. Obviamente, en nuestra nave, en nuestra estructura, podemos tener cargas muertas, podremos tener y tendremos sobrecargas de uso, cargas de temperatura, retracción, viento, sismo, nieve, etcétera, etcétera. Todas estas agrupaciones de tipos de acciones, que son las denominadas hipótesis adicionales, las tenemos que definir de forma manual y se irán introduciendo con posterioridad a cada una de ellas. Por ejemplo, si nuestra cubierta va a tener, además de la estructura que la conforma, va a tener, no sé, una teja, va a tener un panel, va a tener cualquier cosa, aparecerá una carga muerta y tenemos que definirla. Metemos una nueva hipótesis adicional correspondiente a las cargas muertas, como veis aquí, y el nombre pues será carga muerta 1, que es el que por defecto introduce CIP. La descripción, pues es bueno ponerla si queremos o si no queremos tener confusiones después. Nosotros en principio no la vamos a utilizar. Damos a aceptar, le damos a aceptar y ya nos aparece uno. Volvemos a entrar y si quisiéramos meter una adicional le daríamos al más. Le daríamos al más y nos aparecería una carga adicional. Esa carga adicional tendría otro nombre y podríamos definir en qué hipótesis adicional estaríamos introduciendo las cargas que tanto en barras como en nudos iríamos introduciendo desde el menú carga. El activar o no activar con distintas disposiciones de carga, lo que se hace es considerar distintos estados de carga para la nueva hipótesis. Bueno, esto lo que hace fundamentalmente es modificar ligeramente el cálculo. En estructuras relativamente sencillas no tiene demasiada repercusión, no es especialmente interesante meterlo, al menos en la práctica en la que nosotros nos estamos moviendo, pero sí que podríamos hacerlo si tuviéramos la certeza de que pues van a existir pues a lo mejor cargas móviles en las que en función de la ubicación de la carga pues podemos hacer una simulación del movimiento, ¿no? Porque nosotros vamos a trabajar con sistemas estáticos, ¿no? En principio os digo que con la práctica que nosotros estamos desarrollando no es necesario incluirlo, ¿vale? Después tenemos sobrecargas de uso. Bueno, ¿qué uso va a tener nuestra nave? Hemos definido una categoría de uso, que es esta de aquí, referente a la cubierta, considerando que en principio la parte de la solera en la que nos vamos a apoyar y que va a estar en contacto con el terreno, pues no va a tener una estructura metálica sobre la que considerar un uso. Pero bueno, en cualquier caso, la cubierta tiene que tener una sobrecarga de uso y la vamos a definir. Esta es la Q1. No es necesario describirlo, salvo que queráis evitar posibles confusiones posteriores. Solamente vamos a definir una y le vamos a aceptar. Ya tenemos una nueva hipótesis adicional B que no se calcula de forma automática. En temperatura, si tuviéramos un edificio suficientemente largo, tendríamos cargas de temperatura muy importantes, al igual que con retracción en el caso del viento. Bueno, pues aquí, en función de lo que apliquemos en la norma código técnico de la edificación, pues podremos hacer una consideración u otra. Las hipótesis que nosotros vamos a considerar en nuestro caso, vamos a marcar dos, V1 y V2. Estas son las que vamos a utilizar. Luego, si vemos que es necesario meter alguna más, pues la vamos a marcar. Aquí lo que te dice es cuál es la combinatoria con la que vamos a trabajar. Vamos a ver, si nosotros tenemos una hipótesis de viento V1 y una hipótesis de viento V2, podemos combinarlas, tal como aparece aquí, o no combinarlas. Es el criterio de aplicación de la norma. Obviamente, si el viento sopla en la dirección correspondiente a la hipótesis V1, difícilmente va a soplar en la dirección correspondiente a la V2. Bueno, aquí la dejaríamos como no combinable, que es tal y como está, pero sin embargo, si nosotros tuviéramos varias hipótesis adicionales de carga muerta sobre carga de uso, por el motivo que fuese, puede ser que puedan llegar a ser combinables.
En el caso del sismo haríamos exactamente lo mismo, meteríamos una hipótesis adicional de sismo, pues a sismo S1. En nuestro caso no vamos a considerar el sismo porque nos establece una ubicación en la que no existe. Haríamos lo mismo con la parte correspondiente a nieve, nosotros vamos a definir, aunque luego a lo mejor lo metemos en la carga esta de nieve, la condición de la cubierta, y tendríamos exactamente lo mismo con un empuje al terreno, incluso hipótesis correspondiente a cargas accidentales. Muy bien, le damos a aceptar. Vamos a entrar nuevamente para que veáis y recordéis dónde se eligen las categorías de uso. Aquí teníamos las categorías de uso que eran aplicables. Evidentemente nosotros tenemos que encontrar aquella que se asemeje lo máximo posible al uso que nosotros vamos a tener en nuestra edificación, que son las de la vivienda, las de la cubierta, que son las que vamos a utilizar. Le damos a aceptar y ya tenemos definido una serie de cargas de hipótesis adicionales. Le damos nuevamente a aceptar y ahora vamos a aprender a introducir, una vez que ya están las hipótesis definidas, vamos a introducir cargas sobre barras. Las cargas sobre las barras, en primer lugar lo que tenemos que hacer es indicar en qué hipótesis vamos a trabajar. Vamos a meter una carga de viento, vamos a meter una carga de uso, una carga muerta, una carga de nieve. Vamos a coger una cualquiera para ver cómo se hace. La carga muerta, vamos a considerar que tenemos en esta barra que he marcado una carga muerta. Tened presente que a pesar de que están agrupadas, las cargas se van a introducir en barras de forma individual, en el supuesto en el que estamos trabajando. Y vamos a considerar que se trata de una carga vertical descendente de 5 kN por metro que ocupa la totalidad de la barra. Por lo tanto, nos vamos al segundo botón. Esta es la hipótesis CM1 que habíamos marcado inicialmente. Y es importantísimo, si queremos una vertical descendente, considerar sobre los ejes globales, sobre los ejes globales, que son estos que aparecen aquí abajo a la izquierda, la disposición vertical descendente, dirección según el eje Z en sentido negativo. Le damos a aceptar y ahora nos va a aparecer una carga vertical descendente a valor 5, porque tengo marcado la opción de ver todas. Ahora, en esta otra barra de aquí, en principio está la carga muerta 1, pero ahora vamos a pasar a Q1 y vamos a considerar que es una carga uniformemente repartida de valor 10 y que tiene una posición relativa que se puede aplicar en valor absoluto, valor relativo, es decir, entre 0 y 1, si no tenemos marcado posición relativa, y si no, si sabemos la longitud, que te la indica aquí, ¿veis? Entre 0 y 9,17, pues la posición inicial está a 1 metro, por ejemplo, y la posición final está a 5 metros. Valor 10, vertical descendente, aceptar. Y nos va a aparecer una carga de valor 10 a 1 metro y en el punto 5. En esta otra de aquí vamos a introducir una carga, lo aplicamos pulsando el botón izquierdo y luego el botón derecho, y esta va a ser una carga puntual, que la vamos a aplicar a la hipótesis de viento, de nieve. Insisto, estas cargas son absolutamente inventadas, no se corresponden a nada. Esta carga es de 50 kN y la posición relativa, pues evidentemente si lo dejo marcado es por porcentaje, de 0 a 1, pues lo vamos a poner en la mitad, 0,5. Si no lo hiciera así y desmarca esa posición relativa, ocurriría como en el ejemplo anterior y nos marcaría una longitud dentro de la propia barra, pero esta no va a ser vertical descendente, sino que va a tener la dirección del eje Y. Pues para que tenga la dirección del eje Y tenemos que coger esta. Puede ser esta o puede ser la contraria. Si nosotros lo que queremos es que empuje en la dirección del eje Y positiva, que es esta, pues tenemos que marcar la del eje Y positiva. Y nos va a aparecer cuando le aceptar una fuerza aquí correspondiente. ¿Veis? Tiene la dirección del eje Y positiva y de valor 50 que está en la hipótesis de nieve. Metemos más carga sobre barra. Vamos a coger otra barra, perdón. Bueno, en realidad con los ejemplos que hemos visto ya tenemos prácticamente la totalidad de las opciones que tenemos. Evidentemente se pueden meter fuerzas triangulares, fuerzas trapezoidales, podemos meter momentos, podemos meter incremento de temperatura uniforme, incremento de temperatura variable. En fin, el sistema es el mismo. Asignamos a la hipótesis, establecemos el tipo de carga, el valor, la ubicación en el caso de que la tenga y la dirección para el caso de que sea una carga que tenga necesidad de indicar la dirección, ¿vale? Eso ya está visto. Luego en el menú de cargas sobre barras, pues podemos editarla y alterarla. Podemos editar la hipótesis, es decir, asignar una hipótesis diferente. Incluso podemos, lógicamente, borrar las cargas
o generar el peso propio de nuevas barras, ¿vale? Aquí estaríamos introduciendo las láminas nos lo hemos saltado, y por último nos queda ya la introducción de cargas sobre nudos. La introducción de cargas sobre el nudo es relativamente sencillo. Nosotros marcamos esa acción, seleccionamos un nudo, le damos al botón izquierdo y luego al botón derecho para meter el valor. Aquí es relativamente sencillo, como digo, pues asignamos a la hipótesis que queramos, el valor que necesitemos, este es 25, y el sentido de aplicación que nos interese, por ejemplo el x negativo. Le damos a aceptar y aquí nos aparecerá una fuerza de 25 kilonewtons, perdón, sentido. Ojo, cuidado con las unidades, a lo que digo lo de 25 kilonewtons, ¿vale? Podemos introducir más cargas, por hacer otro ejemplo, podemos introducir otra carga en nudo. Por ejemplo, en este nudo vamos a meter una vertical descendente en la hipótesis de uso Q1. El valor va a ser 50 y vertical descendente que pasa por defecto. Y aquí está, vertical descendente. Muy bien, con esto hemos visto cómo se manejan las cargas, cómo se introducen las cargas sobre las barras y sobre los nudos. Insisto que la parte de paños la veremos en otra sesión. Y damos por finalizada la sesión de hoy. En primer lugar, salvamos, eso es algo que debemos acostumbrarnos a hacer, aunque luego automáticamente salga el programa cuando se cierra, pero en principio lo hacemos nosotros y eso que tenemos que hacerlo. Cerramos, dejamos las cargas tal como están, te pregunta de grabar nuevamente la obra, damos a sí y damos por finalizada la sesión. Muchas gracias.